¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Quiero agradecer la invitación por haberme invitado a este foro digital, a platicar de un tema muy actual, muy interesante y de un área que me gusta y me interesa muchísimo, ¿no? Que es la salud y es la tecnología. Entonces agradezco mucho la invitación y agradezco a todos los que se están conectando a escuchar esta ponencia. Espero que sea de su agrado y espero que la disfruten en este formato digital, ahorita que estamos en tiempos tan modernos y ante la situación estamos con esa situación de las videollamadas a todo lo que da. Entonces, pues bueno, empezamos, espero que sea de su agrado y espero que sea algo de provecho para ustedes. Voy a compartir mi pantalla y pues bueno, el día de hoy el tema del que vamos a hablar es el monitoreo de salud digital rumbo a la reactivación económica. Primero que nada, me presento. Yo soy Juan Manuel Arellano Hernández. Yo soy egresado de la carrera de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, seguí mi formación en el área de administración de hospitales y gestión de sistemas de salud en la UNAM. Y mi título más reciente y muy enfocado al área que vamos a platicar el día de hoy, fue un Executive Degree en la Escuela de Salud Pública de Harvard, enfocado a tecnologías de la información en el sector salud. Y bueno, actualmente soy el director de la empresa Medicheck, en la cual nos especializamos en todo el tema de consultoría, desarrollo de software y análisis de datos para sector salud. Primero que nada, me gustaría entrar un poquito en contexto de qué es el tema que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Monitoreo de salud digital. Creo que queda implícito que el parteaguas que nos ha hecho hablar mucho de este tema en los últimos meses es el tema del COVID. Entonces, la situación actual a la que nos enfrentamos es una pandemia. Hay que decirlo y recalcarlo con todas sus letras, ¿no? Aún cuando escuchamos mucho del coronavirus famoso, es importante que entendamos la magnitud de lo que representa una pandemia. No voy a entrar en detalles ya de la patología per se, porque todo el mundo la hemos escuchado y hay un exceso de información, ¿no? Creo que el día de hoy me gustaría tocar dos vertientes interesantes. A reactivar la economía y que otra vez se mueva el dinero. Aquí pongo este tema en negritas porque creo que son dos agendas importantísimas que pudiera ser complicado o pudiera parecer complicado llevarlas en paralelo. Aquí el gran reto es hacerlo y hacerlo de una manera armoniosa, ¿no? La gráfica que pueden ver a nuestra derecha es de la situación de cómo se han visto afectados los pacientes y algunos pacientes con condiciones previas y sin condiciones previas. Dejo aquí pequeña acotación porque la vamos a tocar en muchos momentos durante la conferencia. Un punto aquí importante es encontrar unas deficiencias estructurales que creo que quedaron al descubierto con el tema de la pandemia. Número uno fue el tema de la urbanización, el cómo hemos venido creciendo como sociedad, como país, como ciudad, etcétera, y el tema de la inequidad. Creo que han sido dos puntos importantes que han hecho que los resultados de esta pandemia sean muy diferentes a los que probablemente pudiésemos haber tenido en otra situación. Y aquí otro tema importante es poner en una balanza el tema de casos confirmados, que bueno, en este caso lo vamos a estar enfocando todo al caso de México, nuestro país, que al día de hoy van más de 596,000 casos confirmados y más de 64,000 muertes por el COVID, pero también por el otro lado tenemos un dato importante en el tema de la economía y para ejemplificarlo con algo va a ser el tema de los despidos. Al día de hoy van más de 1 millón de despidos provocados por la pandemia. Esta crisis es comparable, incluso muchos expertos dicen que es mucho más agresiva que crisis que habían tenido resultados parecidos en el tema de despidos, como fue en el año 94, 95, ¿no? Entonces, aquí es otro dato que pongo sobre la mesa. Otro tema importantísimo que quedó al descubierto con el inicio de la pandemia fue las carencias y lo frágil que era nuestro sistema de salud. Y aquí, por último, para empezar a enfocar el rumbo de la plática para los siguientes minutos, es el tema de modelos de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia está aquí,
hay ya poco que hacer, no hay que lamentarse, sino que hay que aprender realmente de la situación que estamos viviendo. Creo que esa es la visión que tenemos que tener ante cualquier situación, siempre buscar el aprendizaje. Y aquí yo recuerdo que desde que yo estaba en la Facultad de Medicina hace algunos años, siempre nos hablaban que la medicina tenía que seguir el modelo preventivo y no el modelo correctivo. Creo que el tema de la pandemia dejó clarísimo que no lo hemos hecho correcto y por eso mencionaba la gráfica que tengo aquí a mi derecha. El tema de la medicina preventiva nos habla que siempre tendríamos que estar monitoreando el estado de salud de la gente para tratar de anticiparnos a un problema. Es muy parecida a la lógica o a la visión que seguimos como empresarios de siempre tratar de estar nosotros antes que el problema que se pueda llegar a suscitar, ¿no? Y en el tema de la medicina es exactamente lo mismo. Las campañas más efectivas siempre serían en el tema de prevención para cualquier cuestión relacionada a salud. Es mucho más fácil dar un seguimiento a un paciente, es mucho más efectivo, o sea, la expectativa de vida de un paciente si se lleva medicina preventiva y si se detecta con tiempo, es más efectivo la probabilidad de que el paciente se recupere y que el paciente viva, y además es más barato. Siempre va a ser más barato hacer una medicina preventiva que una medicina correctiva. Y la gráfica que les ponía aquí en la pantalla nos muestra cómo los pacientes que ya tienen alguna condición de salud previa aumenta considerablemente la probabilidad de muerte, la probabilidad de hospitalización y la probabilidad de que esté en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, creo aquí es evidente, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Y digo que esto quedó en evidencia con la pandemia porque en Estados Unidos, que son los países que más documentados, el país que más documentado tiene este tipo de información, pero México seguiría un reflejo bastante similar, es el número de patologías que están en el top 10 de enfermedades más comunes de la población y que pudieran ser presentes si tuviéramos buenos modelos de prevención. Y bueno, con esto voy a entrar un poquito en materia del tema de monitoreo de salud digital. Para esto les platico qué es la empresa en la que yo presido. Somos una empresa líder que nos hemos posicionado en este sentido, atendiendo a más de las 50 clínicas y hospitales mejores ranqueados del país, llevando el manejo de expedientes clínicos electrónicos. Y bueno, al día de hoy hemos empezado a hacer mancuerna con muchos de los empresarios más reconocidos precisamente para este tema, ¿no? Cuidar la salud de sus colaboradores. ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Bueno, creemos, y empatando un poco el tema de salud con el tema de producción, creemos que la clave de un equipo exitoso es que tenga gente saludable, ¿no? Esto es lo más básico de cuando uno hace política, de cuando uno analiza la situación de un país. Una población sana es una población productiva. Entonces, bueno, el tema de por qué usar MediCheck Healthy Workplace, que es un ejemplo de algunas alternativas de monitoreo de salud digital que existen, queremos que los colaboradores se sientan seguros de ir a trabajar y queremos nosotros como patrones sentirnos seguros de que ellos lo hagan, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de un monitoreo de salud digital? Para nosotros la clave y el parteaguas de toda esta herramienta es contar detrás con un buen sistema para almacenar toda esta información. En este caso, un expediente clínico electrónico. Cuando nosotros iniciamos este proceso con alguna empresa, lo primero que hacemos es crear este expediente digital. Posteriormente, hacemos el monitoreo diario, ahora ante la pandemia, con cuestionarios de salud de COVID-19, pero la intención es monitorear todo el espectro que involucra la salud. Salud física, salud mental, salud emocional, ¿no? Un trinomio muy importante tomar en cuenta. Y bueno, se integra al personal médico para que se puedan hacer valoraciones directas en caso de algún empleado o un paciente sospechoso, ¿no? En este caso, lo que se habilita a las empresas es un portal de salud personalizado para sus colaboradores, donde puedan medir tangiblemente el riesgo de trabajo de la empresa o el riesgo particular de un colaborador o de un área de trabajo de la empresa y la generación de reportes. Esta es la parte más interesante de cómo empezamos a conectar la recolección de data que se hace dentro de la empresa con la generación de reportes automatizados. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se pudiera hacer el levantamiento de información para una empresa o una organización que quiera estar monitoreando la salud de sus colaboradores o de sus miembros, y es muy fácil hacerlo por medio de cuestionarios autoaplicables. Las personas ingresan diariamente al portal y van a hacer una serie de preguntas y respuestas donde el sistema en automático, por medio de la inteligencia previamente diseñada, que ahorita les platicaré un poco de esto, arrojará un resultado con un nivel de riesgo para el colaborador.
¿Cuáles son los beneficios o el impacto de esas actividades? Número uno, podemos tener un monitoreo en tiempo real de la salud de nuestros colaboradores o los miembros de nuestra organización y de sus familias. Los reportes de los que ya hablábamos. Lo más importante ante el tema de la pandemia, poder identificar el posible riesgo de contagio. Si se fijan, aquí empiezo a jugar un poquito con la palabra, en lo que hablábamos del tema de prevención, ya no estamos hablando de detectar a quienes ya se contagiaron, sino los riesgos posibles de contagio para que realmente pueda ser esto una herramienta de contención y evitar que haya una propagación agresiva dentro de una empresa o de algún lugar. Y sobre todo, es importante conectar estas herramientas digitales con protocolos de salud para saber cuál es el seguimiento posterior que se tiene que efectuar con el colaborador. Una parte importantísima es que en esta charla hemos empezado a hablar mucho de tecnología, ¿no? Estamos repitiendo y repitiendo la palabra digital, estamos hablando de plataformas, reportes automatizados, etcétera. Pero bueno, la realidad es que aquí la tecnología lo que viene a ser es un coadyuvante de las aptitudes y del expertise médico, ¿no? En este caso, nosotros en Medicheck hemos hecho una alianza con el Hospital General de México y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para que ellos sean nuestros aliados científicos. En este caso, lo que se está haciendo es recabando toda la información de los casos reportados en el país para analizarlos, encontrar patrones de comportamiento y en base a estos patrones diseñar los algoritmos con los cuales funcionan este monitoreo de salud digital. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos qué tienen en común la gente que ha sido un caso confirmado de COVID, y aquí algo muy interesante es no solo los casos con síntomas, sino también los casos que aparentemente han sido asintomáticos. Un ejemplo muy interesante de esto es, en alguna ocasión, se empezó a hablar mucho del tema de los casos asintomáticos, ¿no? Se hablaba que el gran porcentaje de contagios que podía estar relacionado a pacientes asintomáticos que no tenían ningún malestar, por lo tanto no sospechaban o no inferían que pudieran tener COVID, y estos agentes son los que más ayudaban con la propagación del virus. Sin embargo, en este tipo de estudios empezamos a encontrar que estos pacientes asintomáticos, entre comillas, llegaban a presentar alguna sintomatología menor o algunos rasgos de comportamiento en común que nos ayudaba a identificar de manera más temprana a potenciales casos de contagio y también a estos pacientes posibles asintomáticos. Entonces, este tipo de estudios son gracias a este tipo de alianzas con médicos, con investigadores científicos experimentadísimos y que, bueno, además tenemos acceso a la información, que en este caso es lo más valioso, ¿no? Tener un acceso oportuno a la información, poder analizar, interpretar esta data y arrojar un resultado que nos ayude con la toma de decisiones. Aquí voy a mostrar un poquito ya más la parte técnica de cómo se hace esta agrupación de un monitoreo de salud digital, ¿no? Una vez que el colaborador contesta su cuestionario, y aquí voy a simular y platicarles un poquito más para hacerlo suficientemente claros, un colaborador tiene acceso a una aplicación extremadamente sencilla que la puede acceder desde su teléfono o en la computadora, ingresa y contesta la primera ocasión un cuestionario en el que se le va a preguntar todos sus antecedentes médicos, para con esto hacer una ficha o un perfil de salud del colaborador, y posteriormente, todos los días, la recomendación es que este cuestionario se conteste de manera diaria, ingrese a contestar una encuesta muy sencilla de 1 minuto, minuto y medio aproximadamente, en base a cómo se siente el colaborador. Y como mencionaba, esta encuesta nos va a preguntar de manera aleatoria tanto el sentir en el tema fisiológico, en el tema emocional, y en el tema mental, ¿no? Que es importante abarcar estas 3 esferas. Y una vez que se tienen estas respuestas, es donde entra a trabajar en automático el algoritmo de la plataforma, arrojándonos 2 índices importantes, el índice de síntomas sospechosos y el índice de factor de riesgo. En algún momento, estos 2 índices pueden llegar a tener una correlación, pero además es muy importante el resultado que nos arroja por sí solos. En el índice de síntomas sospechosos, lo que vamos a medir es la probabilidad de que una persona esté contagiada en base a los síntomas que puede llegar a presentar. Y aquí, por ejemplo, platicaba que conocemos los síntomas más sospechosos de un COVID, que por ejemplo es la tos, la dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, fiebre, etcétera. Sin embargo, la plataforma también pregunta y mide algunos síntomas menores que se tiene evidencia documentada que pudieran ser indicadores de COVID. Y en esta parte también hago un paréntesis muy interesante para platicar de algunas habilidades que tiene la inteligencia de la plataforma
como por ejemplo empezar a diferenciar COVID de algunos diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita que estamos con la situación del COVID-19, también estamos a punto de entrar en una etapa en la que vamos a empezar a hablar de otra patología estacional, como es la influenza. Entonces, es importante comenzar a diferenciar estas patologías y aquí la lista puede seguir creciendo. En algunas regiones, como es Jalisco, también tenemos con casos de dengue que tienen sintomatología muy parecida, dengue, influenza, COVID, etcétera, ¿no? Entonces, la plataforma, en base al análisis de estos patrones, nos puede ayudar a identificar y diferenciar estas patologías. Y bueno, por último, el tema del índice de factor de riesgo. El índice de factor de riesgo lo que va a hacer es, en base a este perfil médico que les comentaba que el paciente llena o el colaborador la primera vez que ingresa a la plataforma, nos va a ayudar a crear un perfil de riesgo en base a su edad, a su género, a patologías previas que tenga, al tipo de convivencia que lleva con algunas personas en el día a día o en el tipo de trabajo e inclusive sus hábitos de transporte y hábitos externos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, no es lo mismo el nivel de riesgo que tiene una persona que llega a trabajar en su vehículo propio a una persona que está tomando transporte público y evidentemente está más expuesta a una probabilidad de contagio. Entonces, no quiero ser muy técnico en esta parte, pero esto solamente por poner algún ejemplo de cómo se hace el análisis de estos datos. Por último, quiero mostrarles algunas capturas de la plataforma, de cómo es el ejemplo de cómo se hace recolección de información, la ficha médica famosa que les contaba, que se llena por una única vez, un tiempo aproximado de 7 minutos, y bueno, en este caso, el colaborador llena sus datos, el sistema los va recolectando, en automático va creando el perfil de riesgo que les comentaba. Posteriormente, el colaborador ingresa todos los días a contestar su cuestionario. Este es un cuestionario bastante rápido, que era el que les comentaba. Y aquí algo interesante es que la plataforma en este sentido, y aquí ya es un poco más de tecnología, entra la parte de la experiencia del usuario. ¿Por qué apostamos nosotros? Que sea una experiencia, número uno, muy intuitiva, número dos, muy fácil y rápida de capturar, y número tres, que el colaborador realmente empate con esta intención de la empresa o de la organización de querer estar cuidando su salud. Entonces, las preguntas se van modificando de manera aleatoria para que nunca sea tedioso el llenar este tipo de cuestionarios. Y asimismo, algo que es muy importante, y voy a hacer mucho énfasis en esta parte, es medir no solo la salud física. Algo que también ha desatado muchísimo el tema del coronavirus, directa e indirectamente, es el tema de la salud mental. Y digo indirectamente porque por el tema de la pandemia, muchos de nosotros hemos estado trabajando en casa o hemos estado con cuarentena. La gente de población de riesgo a lo mejor lleva 4, 5 o 6 meses que no sale de su casa o que interrumpió sus actividades cotidianas. Y no solo es importante que no tenga algún malestar respiratorio, sino que es importante ver que esta persona no esté pasando por periodos de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las 3 esferas que mide la plataforma: el tema de salud física, salud mental y salud emocional. Y como les decía, también este tema de monitoreo, y aquí empiezo a apuntar hacia la conclusión de esta pequeña charla, es importante que la tengamos presente no solo ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo. El tema de monitorear constantemente la salud y que sea tan fácil hacerlo por medio de un monitoreo de salud digital es un tema de todos los días y que tendría que haber sido un tema de toda la vida, no solo ante una pandemia y no solo ante la amenaza de un malestar físico, sino de realmente tener muy presentes estas 3 esferas de salud. Y bueno, por último, cuando el colaborador llena la encuesta, esto se personaliza, obviamente, si es para controlar la salud, para asistir a un evento o una empresa o según sea el caso, la plataforma arroja en automático un feedback al usuario en donde te dice cuál es tu estado de salud actual, si representas algún riesgo o alguna sospecha de contagio, y en base a eso, cuál es la recomendación hacer. Si tienes que asistir a trabajar o si tienes que suspender de tus actividades y permanecer en casa. Por último, aquí tengo algunas capturas de pantalla de cómo se puede realizar el muestreo de información con reportes generados de manera automática. Esto es también muy útil para el tema de cumplir con las normativas que nos piden las distintas dependencias, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, para este tema de reactivación económica segura y poder hacer todo esto en automático. Y otra vez, concluyendo, toda esta información recae no solo en filas y columnas o en un archivo de Excel, etcétera.
Lo ideal es que todo esto esté almacenado con el respaldo de un expediente clínico electrónico, ¿no? Entonces, bueno, esto es a muy grandes rasgos, haciéndolo de manera resumida, un ejemplo de cómo se puede hacer el monitoreo de salud digital. Y termino con esta pequeña frase, ¿no? La salud siempre fue lo más importante. Insisto, el tema de la pandemia nos deja a descubierto que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar como sociedad. En el área de salud, precisamente, hay mucho que hacer. Hay que tener siempre presente que la mejor apuesta es apostar por un modelo preventivo y no correctivo. Y aquí pongo, insisto, la salud siempre fue lo más importante. No hay que dejar que pase la pandemia y pase esta necesidad tan inminente que vemos ahora de estar cuidando la salud, de estarla monitoreando, darnos cuenta que es algo tan delicado y al final del día, si no tenemos salud, pues bueno, todo lo demás realmente importa poco, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación el día de hoy y que aprovechemos la tecnología que está cada vez más accesible para todos nosotros para poder hacer algunas de estas herramientas como es el monitoreo de salud digital. Y pues bueno, con esto termino mi intervención. Espero que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Gracias nuevamente por la invitación y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias y buen día.